Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a revisar la segunda parte de la unidad 9 del Interchange 2, el libro azul. Vamos a empezar con la explicación del primer condicional, las reglas gramaticales de este tema que lo vamos a necesitar para la unidad. El primer condicional, la mejor forma que lo puedo resumir es: a toda acción hay una reacción. Causa, efecto. A toda acción hay una consecuencia. Ajá. Si yo te pego, pues tú me pegarás. Si yo te pateo, pues tú me vas a patear. Dependiendo de tu carácter, ¿no? Entonces, así resumimos el primer condicional. Pero debes de seguir unas reglas para que tú puedas formularlo adecuadamente. Entonces, ese es su uso. Ajá. Si pasa algo, va a haber una reacción, va a haber una causa. Ajá. Normalmente se hablan sobre cosas posibles. Ajá. Aquí en los ejemplos que tenemos marcados, si llego tarde, perderé mi trabajo. Ajá. Ya debemos de saber qué significa el, el auxiliar will, que está aquí en I'll lose my job, I will lose. Recordamos que will le agrega la terminación haré, harás al verbo. Entonces, I'll lose my job es perderé mi trabajo. Aquí en una característica sumamente importante del primer condicional es la palabra if, que es un sí, no afirmativo, sino condicional. Si tú me haces esto, yo te haré esto. Si pasa esto, pasará aquello. Entonces, la parte que va con if se tiene que formular en presente simple. Ajá. En cualquiera de las formas, ¿no? Dice, if I'm late again, I'll lose my job. If I'm late está formulado en presente simple por la forma del verbo to be, I am. Y la siguiente parte se conjuga con will. Vas a tener que utilizar will a fuerza. Entonces la parte que va con if va en presente y, y la segunda parte va con will. Ajá. Puedes cambiar el orden, pero siempre que vaya la parte que lleva if, esa parte que está pegadita al if debe de ir en presente simple. No puedes moverla. Ajá. El if va ahí con el presente simple. ¿Vale? Ok, resumiendo, recordamos que el primer condicional tiene dos reglas. Primero, tiene que llevar la palabra if, que es el sí condicional. If, si pasa esto, va a pasar aquello, que se menciona en la primera parte. Ok, si hay una acción, va a haber una reacción. Si hago X, va a pasar Y. Eso es lo que tenemos que recordar del primer condicional. La parte pegada al if se formula en presente simple. El presente simple, ¿qué tiempo es? Es el auxiliar do, don't, does, doesn't. Si es afirmación, el verbo va en su forma simple y si estamos utilizando he, she and it, el verbo va con ese. He plays, he works, he studies. ¿Ok? Ese es el presente simple. Y entonces, si voy a utilizar ese tiempo, if he o cualquier parte con pegadito al if en presente simple, la siguiente parte de la oración que se divide por una coma es con el auxiliar will, ajá, que es un futuro, que aquí lo mencionamos, se le agrega la terminación reras a cualquier verbo. Ajá. Si yo, el ejemplo es, si yo te pego, tú me pegarás. ¿Ok? Ajá. Y esas son las oraciones en primer condicional. Vamos a continuar con la explicación. ¿Qué es lo que vamos a checar aquí? Vamos a ver un ejemplo. Porque normalmente los alumnos piensan que todas las oraciones del primer condicional deben de empezar con if, que sea la primera palabra. Y no es así. ¿Sale? Aquí hay un ejemplo. You'll be okay if you get a taxi. Ajá. Ahí la oración no empezó con el if. Empieza con la parte que va con will.
Pero la parte que va con if está escrita, formulada en presente simple. If you get. Ajá. Es una afirmación, es un you, entonces no hay auxiliar, entonces el verbo debe de ir normal. Y así formulas una oración en primer condicional. Obviamente hay varios condicionales, pero siguen la misma lógica. Debes de tener bien claro que no puedes intercambiar los tiempos en la estructura. La parte que va con if va a tener un tiempo bien definido. Y otra cosa que hay que marcar aquí es de que si cambias el orden, si no va a empezar con if, normalmente cuando empieza con if hay que usar una coma para dividirlo. Ajá. En este caso, cuando no empieza con if, la oración va sin comas. ¿Vale? Entonces, resumiendo, el primer condicional es cuando hay una acción y por lo tanto va a haber una reacción. Hay una causa y hay un efecto. Si yo te pego, pues tú me pegas. ¿Va? Bueno. Ujú. Ok, en esta parte también hay que recordar que es común, lo más común es que las oraciones empiecen con if, pero no siempre pasa. Si se invierte el orden, lo único que va a cambiar es que se va a omitir la coma. Si empiezas con if, va a haber coma. Ajá, el ejemplo que está. You'll be okay if you get a taxi. Ahí la oración no empieza con if, por lo tanto no hay coma. Pero si empiezas con if, forzosamente debe de haber coma, dividiendo la parte con el presente simple y la otra parte con el futuro will. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación gramatical del primer condicional. Que la traducción al español puede ser, si yo hago esto, pasará aquello. Terminación era. A cualquier verbo. Ok, entonces vamos a continuar con los ejercicios que tenemos que hacer para la unidad. Ok, empezamos con el ejercicio 8, Perspectives, take the good with the bad, toma lo bueno de lo malo. Y tenemos la primera oración con el primer condicional. If you get a high paying job, si tú obtienes un trabajo muy bien remunerado o altamente remunerado, o sea que vas a ganar bien, pueden pasar todas estas acciones. Ok, you'll have more cash to spend, you'll be able to buy anything you want, you'll be able to travel first class. Ok, entonces aquí tú vas a marcar solamente las oraciones con las cuales tú estás de acuerdo, ¿vale? Pero todas estas oraciones ya contienen el primer condicional. Y aquí hay una ligera variación, también utilizan might, que la diferencia entre will y might es que el will es terminación era a los verbos y might literalmente significa quizá. You might have to pay higher taxes. Tú quizá tengas que pagar más impuestos, ¿vale? Entonces, esa es la única diferencia entre el will y might, pero también funcionan para el primer condicional. Ok, en el punto número 9, Grammar Focus, ya tenemos aquí el desglose de ciertas oraciones de cómo se van formulando, ¿no? Vemos que la parte con if es con presente simple. Vemos get, have, can buy, don't save, que son conjugaciones de los verbos en presente. Y después, la parte que va después de la coma, recuerda, si empezamos las oraciones con if, las oraciones se van a dividir por comas y la siguiente parte ahí va con will. Ajá. Si utilizas presente simple, la siguiente parte va a ir con will o en este caso también agregan may or might, que significa quizá. Vemos las oraciones, you'll have more cash, tendrás más dinero, you'll be able to buy, serás capaz de comprar lo que sea, you won't save your money, no ahorrarás tu dinero, and you may need another job, tal vez, quizá necesites otro trabajo, ¿vale? Entonces el primer ejercicio lo que tienes que realizar es unir columna A con columna B y después a las partes de la columna A le vas a agregar, los vas a, les vas a cambiar esta parte del will y a generar oraciones por tu cuenta, con tu propia información.
En el punto número 10, word power consequences, tenemos igual, es una situación posible y una consecuencia, que eso es parte clave del primer condicional. Si pasa X, va a pasar Y. Entonces, aquí tienes una posible situación, fall in love, enamorarse, y cuál sería su consecuencia. Las escoges de esta lista. Y una vez que ya tengas estas posibles situaciones y consecuencias, puedes generar la oración completa, ¿no? If you fall in love o if I fall in love, ya después sería I will feel jealous sometimes. Yo me sentiré celoso. Entonces hay que preparar estas oraciones, ya formularlas en el primer condicional. Una vez ya que tengas esas oraciones del ejercicio anterior, vas a hacer una cadenita como está aquí. Ajá. ¿De qué pasaría? ¿A dónde te llevarían esa serie de eventos? ¿No? Vemos el primer ejemplo. If you study very hard, you will improve your grades. Si estudias fuerte o si estudias mucho, mejorarás tus calificaciones. Y después continúas la cadenita. If you improve your grades, you will get into a good school. Ajá, si mejoras tus notas, entrarás a una buena escuela. Entonces, con las oraciones que vimos en el ejercicio anterior, intentas hacer una cadenita igual de 5 oraciones. En el punto número 13, Reading, Are You in Love? Checas la lectura y completas este cuadro en el inciso B, Falling in Love and Staying in Love. O sea, cuáles son las cosas que pasan cuando uno se enamora y uno cuando permanece enamorado. Llenas el cuadro. Ok, ya en el ejercicio número 5 del workbook, que esto creo que ya lo tenía marcado el video anterior, pero aquí es donde se empieza a utilizar el condicional. Hay que escoger la oración adecuada, ¿no? Aquí vemos que ya tienen el might y el will, y en la pregunta está el if. Esto es primer condicional. Después, en el punto número 6, verb pairs, que aquí también se pueden llamar colocaciones. Esto ya lo hemos mencionado en clases anteriores, que una colocación es un verbo con un complemento adecuado que solamente va a tener sentido con ese verbo. Siempre van a ir juntos o contenido similar va a ir junto a ese verbo. Entonces es muy importante que lo aprenda porque eso va a mejorar mi fluidez y al momento de crear oraciones va a ser mucho más rápido porque encuentras rápido el grupo de palabras que acompañan ese verbo. Ajá. Por ejemplo, una cosa es energetic y luego saber con qué verbo va. Por eso es importante aprendérselo junto. Feel energetic. Entonces tú vas a ver cada uno de estos verbos y ponerlo con su complemento adecuado. Después de que realices eso, lo que tienes que hacer es generar las oraciones en primer condicional. Recuerda, la parte con if va en presente y después de la coma va con will o might. If I feel energetic, I might go for a walk. Si me siento con energías, tal vez vaya por un paseo o una caminata. En el punto número 7 nos explican brevemente de cómo es esto de cuándo se utiliza la coma y cuándo no en una oración con primer condicional. Vemos que si empiezo con if, la oración se divide por una coma y la siguiente parte va con will. Y si es al revés el orden, lo único que pasa es que se omite la coma y se dice todo de corrido. Entonces, con esas reglas vas a completar con tu propia información estas oraciones que aparecen aquí abajo. En el punto número 8, nouns and adjectives, hay ciertos sustantivos que también pueden pasar como adjetivos. ¿Ok? Entonces tú vas checando cuál es el adjetivo. Esto lo puedes buscar para completar el cuadro. Y después que completes el cuadro, utilizas este vocabulario para completar las oraciones. En el punto número 9 tenemos estas oraciones donde estamos utilizando tanto los tiempos que revisamos al principio de esta unidad como el primer condicional. Tienes que reescribir las oraciones y encontrar una forma para darle el mismo sentido, ¿no? Vemos el ejemplo número 1. Today people ride bicycles less often than before. Que la gente utiliza las bicicletas no tan a menudo que antes. Y entonces vemos que el ejemplo es lo mismo, ¿no? People used to ride bicycles more often than they do today. O sea, la gente solía utilizar bicicletas más a menudo que lo hacen ahora. Otra forma de reescribir esta oración es In the past, people used to ride bicycles more often than today. Entonces tienes que buscar la forma de reescribir
estas oraciones. Y en el punto número 10 tenemos una pequeña composición. 3 párrafos pequeños. El primer párrafo vas a describir algo sobre tu pasado utilizando los elementos del used to o el pasado simple. En el segundo párrafo vas a escribir sobre tu vida ahora. Eso quiere decir que vas a utilizar el presente simple o el presente continuo. Y en el tercer párrafo algo sobre tu futuro, que aquí podrías utilizar el will y el might. Ok, y llegamos al final de esta clase. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda lo vamos a resolver ya en el tiempo de clase. Y si hay alguna duda, me lo haces saber. Ok, hasta aquí dejamos esta clase. Saluditos.